¿El cambio climático es una realidad o una exageración? Hay concesiones mineras sobre casi toda la puna argentina. We have the second lithium reserve of the world. ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Hay quienes dudan. Y hay quienes advierten. La actividad minera se desarrolla en varios puntos de nuestro país. Las características de esta actividad, sobre todo la de cielo abierto, han traído muchas discusiones desde que se comenzó a desarrollar. El futuro ya empezó a cambiar. Y lo que nosotros no vamos a permitir nunca es que nos vengan a llevar por delante y que nos destruyan nuestra vida. Porque si llegara a pasar eso, destruyen al pueblo, destruyen la vida de nosotros y nuestros herederos. En un mundo atravesado por datos, intereses y decisiones, el negacionismo no siempre nace de la falta de información, sino de qué elegimos creer y qué decidimos ignorar. Desde el territorio, desde la ciencia, desde las experiencias concretas, estudiantes de ciencias ambientales abren este espacio para preguntar, escuchar y poner en diálogo lo que muchas veces se discute por separado. Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego, de lo que todavía podemos transformar. Renegados, cuando la evidencia está, pero la decisión sigue en disputa. Renegados es una producción colectiva impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, futuras y futuros profesionales comprometidos con pensar críticamente el presente ambiental. El equipo está integrado por Nancy Fernández, especialista en educación ambiental, docente, investigadora y activista, Alejandro Alaulier, biólogo, docente y becario doctoral del CONICET, y un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que combinan formación académica con mirada reflexiva y compromiso territorial. Ellos son Magali Castillo, Agustín Cerábolo, María Pía González Rueda, Florencia Sánchez, Camila Tarantino y Karina Bayán. Desde distintas trayectorias, pero con una misma inquietud, construyen este espacio de preguntas, diálogo y pensamiento crítico frente a los desafíos del cambio climático. Porque entender lo que pasa también es parte de transformarlo. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo te gustaría presentarte? Mi nombre es Antonella Guevara, soy mamá de 5 hijos, soy vicepresidenta de la comunidad indígena Rafaela Inston del pueblo Selknam, soy abogada y nos dedicamos con mi familia en el territorio ancestral a hacer turismo con identidad. ¿Cómo describirías la relación de tu comunidad con respecto al ambiente? Mi comunidad estuvo durante muchos años, las familias en general, de la comunidad, alejadas del territorio ancestral, muy involucradas o vinculadas a la ciudad por una cuestión sin duda alguna económica, porque Tolwyn de repente no era un lugar de oportunidades y las familias migraron, ¿no?, a la ciudad, como pasa en tantas otras comunidades del país, y a través de gestiones que estamos realizando con esta comisión directiva, lo que buscamos es que las familias de la comunidad vuelvan al territorio y que se vuelvan a vincular con ese espacio, ¿no? Hoy, a través de un plan que tenemos, que es un plan integral comunitario, logramos que más de 16 familias tengan emprendimientos productivos y turísticos y que esos servicios que ellos puedan brindar sean sustentables y amigables, ¿no?, con el ambiente. Entonces estamos haciendo como un trabajo de mucha conciencia social dentro de la comunidad para que ellos puedan comprender la importancia del lugar de donde viven, la importancia del territorio, del respeto de los recursos naturales, de la forma en la que tienen que trabajar las tierras. Así que estamos como en un proceso de distinto, un cambio de paradigma dentro de la comunidad. La comunidad tenía netamente una actividad extractivista del bosque nativa, esa era la mirada de algunos miembros de la comunidad y nosotros hemos logrado revertirlo con esta propuesta, ¿no?, de lograr de alguna manera sumar las voces de las familias que necesitaban volver al territorio. Y desde ahí, atendiendo las demandas económicas, las necesidades económicas que tenían, tratamos de empezar a buscar algunas alternativas para ayudarlos y que puedan llevar adelante sus actividades, que también es muy difícil porque recordemos que la comunidad tiene un alto porcentaje, un alto índice de personas desempleadas, desocupadas, y eso hace muy difícil
que puedan comprometerse y que ese compromiso tenga además la mirada ambiental, ¿no? Porque digo, no prender un generador de combustible implica tener un panel solar y eso lleva un costo aún mayor. De repente, si uno en su actividad turística en un camping decide no poner música, hay un montón de clientes que se quieren ir porque quieren escuchar música cada vez que acampan con su familia. Entonces, ¿cómo les explicas que tenés una mirada del cuidado del ambiente y que la contaminación acústica también es parte? Así que es bastante complejo, pero bueno, estamos en ese proceso y demostrándoles que además se puede, que es posible hacerlo. ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo es tu relación con lo ambiental? Bueno, yo tengo un compromiso medio extremo a veces, intenso, no sé si extremo, de mucho respeto. Entiendo que sin ese lugar donde vivo no sería posible nada sin ese espacio, ¿no? Sin el agua, sin nuestro bosque, sin los propios animales que están en el entorno. Respeto mucho mi asentamiento familiar, lo que está a mi alcance, y trato de hacer respetar también a otros el territorio, ¿no? Sobre todo lo que está a nuestro alcance en el caso de la comunidad que tiene su propio territorio ancestral y que tenemos esa posibilidad de poder defenderlo y custodiarlo quizás de una manera distinta a lo que podría cualquier vecino de la isla, ¿no? Porque capaz que desde la ciudad, en la plaza de tu barrio, vos no podés hacer demasiado porque hay un montón de gente que circula y que no les podés estar de alguna manera colocando o imponiéndole acuerdos. Entonces, de acuerdos de convivencia, ¿no? De nosotros para con el ambiente. Entonces, desde la comunidad yo trato, en mi relación con el ambiente, involucrar a otros de que traten de involucrarse de la misma manera, con el mismo compromiso. Y para eso también armamos acuerdos intracomunitarios, porque la comunidad tiene un autogobierno. Entonces, hay como protocolos de gobernanza, por así decirlo, donde establecemos algunas pautas, que son acuerdos, ni más ni menos, para cómo nosotros nos vamos a relacionar con y el ambiente en el que también necesitas. Así que buscamos un poco eso, o busco eso, desde mi lugar de responsabilidad, ¿no? Dentro de mi comunidad. Desde lo familiar es enseñarle a mis hijos, enseñarle a las personas que visitan el lugar. Entonces, relacionarte con otra persona externa es muy complejo porque vienen con costumbres, con ideas de cómo se hacían o cómo se acampaba antes, ¿no? Qué sé yo, dejamos la basura tirada, dejamos la fogata prendida, todas esas cosas que eran como moneda corriente y que después de la ley de los incendios forestales y todo lo que pasó en la provincia, como que hubo cierto nivel de conciencia, pero no el suficiente. Entonces, a través de la actividad turística le mandamos, por ejemplo, un reglamento a la gente que decide alquilar en el camping y ese reglamento incluye pautas de convivencia que tiene que ver con los residuos, tiene que ver con el uso del agua, tiene que ver con los horarios de la música, tiene que ver con un montón de cosas que hacen de la presencia de esa gente en nuestra casa, ¿no? Es como que el camping es como el comedor de mi casa, siempre les digo. Y yo manera de vincularme con el ambiente y de cómo quiero que la gente que se acerca hacia nosotros se vincule, y mis hijos al haber crecido en este espacio de reglas, son transmisores, ¿no? Ellos logran, de alguna manera, ser formadores también de opinión de los otros y además les enseñan cuando salen a caminar con la gente por qué tal o cual cosa no se debe hacer. Esa es un poco nuestra forma de vincularnos con el ambiente. ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo es tu percepción sobre el cambio climático? Creo que en la actualidad, quienes nos detenemos a observar el entorno en el que vivimos, podemos detectar, sin duda alguna, cómo impacta el cambio climático en nuestras vidas. Nosotros nos pasa que vivimos en ese asentamiento familiar hace 15 años y nunca hubieron desbordes de ríos como los que hoy hay. El momento en el que llega la nieve no es el mismo, la cantidad de nieve que no es la misma, no es la misma nieve que hay hoy en un invierno que la que yo tenía cuando era una niña. El desborde de ríos es algo que realmente me sorprende, la cantidad de lluvias y del momento en el que empieza a haber deshielo, en el que realmente en realidad lo que debería estar es nevando, genera estos desbordes, bueno, las castoreras también, ¿no? La especie introducida, la especie exótica, genera un grave problema para las personas que estamos en el territorio porque nos inundan los campos y eso además impacta en la vida económica de nosotros porque todo lo que el río se lleva, mi sacrificio, cómo se lleva a la casa, cómo se refugio, los vientos que hay producto de la tala. Este año, por ejemplo, se volaron los techos de los refugios, nunca antes visto, o sea, se volaron los techos. Entonces, eso es impactante.
El año pasado los desbordes de ríos, este año también. Recién ahora hay alguito de nieve, así que es sin duda alguna un gran problema. Es un problema para la gente que tiene su huerta y trata de tener o sostener la soberanía alimentaria en su casa. Entonces, a veces cuando uno va al supermercado y tiene que acudir a comprar algo, no se da cuenta, porque no lo produce, porque no lo tiene que ver crecer, porque no ve cómo cae lluvia, como de repente te cayó una helada en diciembre. Realmente afecta en el ciclo normal de la vida de uno. Es complejo el cambio climático. Es real, existe, lo ves en el deshielo, en los glaciares mismos que estemos acá en la provincia. La gente no toma conciencia, ni en sus casas cuando dejan todas sus luces prendidas, ni la canilla corriendo horas, o desde que se cepillan los dientes hasta que se entran a bañar, creen que tienen un grifo 24/7, y cuando estás en el campo te das cuenta que dependes de la ollita que vas a buscar el agua, el río para lavar esos platos, como lo hacía la abuela hace 100 años, lo hacemos de la misma manera. Cuando van al baño, la cantidad de veces que tiran agua en el inodoro, tirar agua dulce por el inodoro para limpiar lo que uno deja, la verdad que es un despropósito con la carencia que hay de agua, y nosotros en el camping también se lo hacemos sentir a la gente que nos visita, que si bien mantenemos un baño tiempo completo limpio, los hacemos parte de ese proceso, porque hay que acarrear un montón de baldes de agua del río hasta el baño para que ese baño tenga un tanque con agua llena, ¿no? Así que, y hasta el año pasado los decíamos a ellos mismos que nos ayudaran a mantener los baños limpios, y ahí ponían en valor la cantidad de veces que entran al baño de su casa y que hacen pis y tiran la cadena, ¿viste? Entonces ayuda bastante esta limitación del agua. Este año tenemos bomba de agua en los baños del camping, que también nos sirven como equipos de ataque rápido en caso de que hubiera un incendio, y los hacemos prender a ellos la bomba de agua, les hacemos sostener la manguera también, buscamos ahí colaboradores y hacemos de eso una tarea media comunitaria, pero al solo efecto de que puedan conocer de qué se trata. Hay que generar conciencia, me parece que eso es. Y antes habías dicho que como que tuvieron que cambiar la visión que tenían sobre las cosas, y nosotros queríamos repreguntarte qué es eso que pasó o qué cosas pasaron que los hizo tener que cambiar esa forma de ver, de concebir lo ambiental o la naturaleza que tenían y transformarla dentro de lo que ustedes piensan sobre eso, igualmente transformarla. Nosotros intuimos que es más adaptarse a algo, pero ¿qué es eso que a ustedes los hizo cambiar la forma de ver las cosas? Tuvo que ver con que fuimos un grupo muy pequeño de la comunidad que estábamos muy cansados de ver topadoras y camiones con vigas gigantes de árboles que tenían más de 100 años, con un nivel de extractivismo muy intenso. Tolwyn es una ciudad forestal, fue un pueblo que se fundó, es un pueblo forestal, netamente forestal desde sus principios. Esa forma de pensar de la localidad se ha transmitido de generación en generación y ha hecho que haya un impacto altísimo en particular dentro de nuestro territorio, y con una tala ilegal del bosque nativo, que era lo que a nosotros más nos preocupaba en manos de privados. Entonces era un poco, no queremos esta actividad de extractivismo, no queremos a privados dentro de nuestro territorio porque además la ley lo prohíbe, y queremos que nuestras familias puedan disfrutar de ese espacio tan importante para nosotros, ¿no? Y que para poder disfrutarlo hay que tratar de conservarlo, y para poder disfrutarlo hay que cuidarlo, y no podemos permitir que simplemente porque se está concretando un negocio y es rentable, podamos devastar el bosque nativo, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con que hay una generación de personas que hace 15, 20 años venimos planteando que ese no era el camino, y que tenemos otras posibilidades de vivir estando en el territorio, y que si no tenemos, o las familias de repente no tienen la posibilidad de hacer esa actividad que era a la que estaban acostumbrados, teníamos que enseñarles que había otras oportunidades como la del turismo, que había otras oportunidades como la gastronómica, y que la misma naturaleza te daba el calafate, todo lo que tenía que ver con los hongos, y encargarse de que si querían hasta, no sé, sembrar rubaibo, que pudieran cosecharlos. Entonces, que tenía que ver con decirles, también pueden vivir de esto, mostrarles que existía la posibilidad de vivir de algo diferente. Es la única manera de poder conservar el territorio para las futuras generaciones, porque no se trata solamente de nosotros. Dentro de la comunidad nos estamos debatiendo entre nosotros, porque hay gente que quiere trabajar con canteras, con cosas que tienen un impacto altísimo, y que lamentablemente, por más que estés 200 años en el lugar, si lo sacaste no va a volver a crecer.
Entonces, en estos acuerdos internos nos preguntamos, ¿queremos hacer esto? ¿Realmente queremos dejar un pozo en el medio de la tierra? ¿Queremos destruir los humedales o preferimos conservarlos porque de los humedales crece nuestro junco, el tayú, para poder hacer nuestra cestería ancestral y poder transmitir eso a nuestras futuras generaciones? Entonces, ¿respetamos los humedales o los destruimos? ¿Queremos zonas de sacrificio de humedales dentro de la comunidad? Si las queremos, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser el porcentaje? ¿Cuál va a ser el impacto? Se trata de eso, de generar conciencia, porque somos responsables, ¿no? de este presente, pero también somos responsables de lo que dejamos. Y yo la verdad que lo que me dejaron algunas personas en mi tiempo pasado, tomo lo mejor de ellas, pero lo que yo vi que estaba mal, tengo la responsabilidad de decirlo. Y no importa con cuántos enemigos te encuentres, porque obviamente, como hay intereses económicos, te vas a encontrar con un montón de gente que te va a enfrentar. Un montón de gente te va a salir a desacreditar y va a salir a desinformar y va a salir a bastardear tu opinión. Pero bueno, hay que hacerse cargo. Y en ese hacerse cargo hay que hacerse cargo de todo. De lo bueno, de lo malo, de la cuestión mediática, cuando te salen a usar y a decirte que no, estás mintiendo y el negocio forestal dentro de la reserva era legal y estaba todo bien. Y en el fondo sabíamos que estaba todo mal y que todos los cortes se hacían por fuera de las marcaciones habilitadas. Porque también hacen eso los productores forestales. Cortan, les habilitas 10 hectáreas y cortan al costado de las 10 hectáreas. Cuando le querés cerrar la cosecha, todavía le queda un montón. Y sí, no lo cortó. Cortó a los alrededores, no cortó su aprovechamiento. Esas cosas pasan. Y no nos pasa solamente a nosotros, pasa en toda la provincia. Y lamentablemente, el Estado, como autoridad de aplicación en un montón de áreas, no tienen ni las camionetas para hacer las fiscalizaciones, no garantizan nada. Entonces la ley te lo dice, pero no te lo garantizan. Y después te encontrás con el desastre. Llegás y talaron todo. ¿Y a quién vas a culpar? Si nadie se hace cargo. Los llamás para que se presenten en el lugar, o tienen rota una camioneta, o no tienen personal, o no sé, pasa de todo en la administración pública. Entonces, en el caso de la comunidad, esto se resuelve, o se resolvió, solamente desde el punto de vista generar conciencia y entender que ese recurso nos pertenece a todos. Y al ser un derecho colectivo, tenemos la obligación de respetar al otro que no quiere ver una topadora, por ejemplo. Pero fue un proceso muy conflictivo, muy conflictivo. ¿Existe el cambio climático? Renegados. Seguimos preguntando. Con respecto a tu militancia y a el lugar que ocupás dentro de tu comunidad, ¿recibiste presiones con respecto a los problemas socioambientales que planteaban desde la comunidad a lo largo de toda esta trayectoria que venís contando? Sí, claro. Por eso te digo, ¿no? O sea, uno tiene que entender que cuando uno dice cosas, incomoda a otros, y la verdad incomoda. Y proteger el ambiente, para gente que hablar de proteger el ambiente o proteger los recursos del lugar de donde uno vive, y enfrente tenés a alguien que vive de ese recurso, no hay posibilidades que te quieran, porque estás como en la vereda enfrente, pero no porque vos no necesites vivir, no necesites la misma plata que ellos y no necesites un negocio exitoso. Lo que pasa es que hay otras formas de ver la vida. Y han atravesado todas las instancias, desde la instancia política, la instancia mediática, la instancia judicial, la instancia intracomunitaria, en todas las aristas que uno pueda llegar a tener que salir a discutirlo y defender esta posición. Me ha tocado atravesar todas, no en las condiciones más agradables, pero bueno, qué sé yo, también uno de repente aprende en la vida a llorar un rato. Se te pasa un poco la tristeza y decís, bueno, o sea, esto hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer, y de repente quizás no todas tengan la capacidad para decir yo esta me la banco, ¿no? Y yo siempre digo, hoy ser indígena es como algo de lo que un montón de gente se pueda agarrar la bandera y enarbolarla y sentirse súper orgullosos y reclamar derechos, pero la realidad es que para que yo esté hoy acá presente, tuvo que haber dejado un montón mi bisabuela, mi tatarabuela, mi abuela misma, mi madre. Entonces, ¿cómo no voy a defender ese legado, ¿no? Familiar que es ni más ni menos que ese proceso de tratar de la supervivencia misma de nosotras como mujeres? Entonces, hoy es muy fácil para mí hacer esto y tener la libertad de poder contarles a ustedes lo que siento, lo que me pasa o cuáles fueron estos procesos. Digo muy fácil, no fue muy fácil, pero fue muy fácil en comparación del dolor de esas mujeres. Fue muy fácil en comparación del despojo que esas familias tuvieron. Entonces, nada podría ser tan duro como lo que ellas atravesaron. Así que eso es un poco lo que me pasa. Se nota esto que vos decías al principio de incomodar, y se nota, digamos, que a veces sí es necesario incomodar para que te escuchen, ¿no? Y ya pasando a otro eje, yo quería preguntarte, para vos, ¿qué es el negacionismo climático? Y, por ejemplo, decir que no están así, ¿te parece?
No, las altas temperaturas, no, eso es tu calor corporal capaz, ¿viste? Pero no es tan así. O a mí me pasa cuando uno dice algo de la niñez y te lo deslegitiman desde el vamos, ¿viste? Y encima hay mucha gente que está hace tan poco en la provincia que es como, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? No seas tan exagerada. La gente no lo toma en serio. Eso es una cosa que yo de verdad a veces no lo puedo creer, no lo llego a comprender porque digo, vivimos en el mismo lugar. ¿Cómo puede ser que vos no te estés dando cuenta que esto va a pasar? Nos pasa hoy con la discusión con las salmoneras, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a decir que esto no va a pasar? Esto va a pasar, muchachos. Digo, a nuestros pueblos originarios nos pasó cuando nos introducieron la trucha que se comió todos los peces autóctonos en nuestro Puyén, y vos decís, dale, o sea, esto pasó y va a seguir pasando. Y no, nada que ver, si los indios comían trucha, te dicen, ¿viste? Vos decís, no, o sea, eso fue introducido. Y mucha gente cree que nosotros comíamos trucha, te dicen que es del lugar, porque claro, instalaron hace 150 años, entonces parece que es re autóctona, pero no, había algo que se llamaba Puyén, que era chiquitito, y que era lo que había acá, ¿no? Y que además, cuando uno sale a decir algo encima, ¿qué hacen? Te buscan para deslegitimar eso, para seguir negando ante la sociedad, buscan tu afinidad política, ¿no? Ah, no, es peronista, no, eso introducieron tal cosa. Y dices, ¿qué tengo que ver yo con el gobierno de Perón? Absolutamente nada, o sea, entonces pasa esto, ¿no? O sea, buscan cualquier excusa con tal de tildarte de que lo que estás diciendo está mal. Eso es moneda corriente, lamentablemente es así. No importa cuántas pruebas les des, no importa. Siempre te van a decir que eso porque no les conviene. Necesitan decir que no, que lo que estás diciendo está mal. Necesitan deslegitimar tu comentario, por más chiquito que sea, porque te puedo asegurar, por más chiquito que sea. Y hoy, a través de las redes sociales, eso es peor todavía, porque cualquiera con un tecladito enfrente de la compu o del celular puede salir a decir cualquier verdura. Renegados. Seguimos preguntando. No importa, el glaciar desapareció, pero bueno, eso era cuando la isla estaba pegada al continente, qué sé yo, cuando llegaron los England caminando, ¿viste? ¿No? Es como algo lejano, así como, y vos decís, pero no, si había un glaciar ahí arriba, yo era chiquita, lo veía, y no. El mismo Pasto. Cuando llegaron las ovejas, instalaron millones y millones de ovejas para el negocio ganadero. Y hoy te dicen, por ejemplo, el guanaco, ¿para qué hay que cazarlo? Y yo digo, lo único que nos queda que es el guanaco, ¿viste? O sea, es como, dale, o sea, ¿en serio? En vez de tener una política pública a la gente de seguridad vial, tienen móviles y nafta para moverse en la ruta y podrían tranquilamente ir espantando los guanacos como hago yo cada vez que voy hasta Río Grande para que no mate una familia y para que no se muera el guanaco. ¿Qué me cuesta estacionarme 2 segundos, tocar bocina y correrlos un rato para que crucen el alambre? Le salvo la vida a una familia y me salvo la vida yo cuando regreso y le salvo la vida al guanaco. Eso lo tendría que estar haciendo la gente de seguridad vial, la gente que va y viene en las camionetas de transporte. Pero necesitamos instalar que el guanaco es un peligro para poder en algún momento autorizar la caza del guanaco y comercializar su carne. Y después de repente encontrar fotos de ciertos funcionarios en Nación o en la provincia hablando de algunas cuestiones que te llevan a que ni más ni menos la intención es publicar en muchos medios que los guanacos son un problema para luego ir por el guanaco y volver a concretar un negocio, ¿no? Pero no importa que el guanaco fue desplazado, que su pasto no es el pasto que comía, todas esas cuestiones no las hablamos. El negacionismo está desde el punto de vista que lo mires, instalado. ¿Qué rol ocupa lo ambiental en nuestras vidas? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Qué políticas públicas ambientales te parecen relevantes en el contexto actual? Yo creo que cualquier política pública que hable de conservar el agua o proteger el agua es importante si va referido a eso, proteger los humedales, proteger el bosque. Cualquier legislación que vaya en favor de eso es relevante. Por más mínimo que sea ese articulado, si lo protege ya es importante. Un ejemplo de eso es la ley que están queriendo sacar hoy, ¿no? Con el tema de las salmoneras. La normativa es de vanguardia en materia de derecho ambiental y bueno, van por eso. Políticas ambientales necesarias que debieran de haber y, por ejemplo, el tema de los residuos de los líquidos cloacales, porque ni más ni menos que en la localidad de Tolwyn, por ejemplo, ¿no? Que van al lago Caquenchón, le decimos nosotros, ustedes los conocen como Fañano, van directo a la Laguna Varela, otro espejo de agua que desemboca en el lago, ¿no? Y contamina todas las napas, todo lo que hay alrededor, atravesando todo el pueblo. Y no hay una política pública de eso, y nadie dice nada. Y me imagino que en la montaña, en las usurpaciones pasa lo mismo. Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego, de lo que todavía podemos transformar. Renegados.
Seguimos preguntando. ¿Y qué cosas de tu infancia en la comunidad sentís que te marcaron o te siguen acompañando hoy en tu militancia? Yo cuando era chica, mi forma de relacionarme con el agua era muy parecida a la actual. Cuando era pequeña, mi papá tenía